nacional. Semanas ya que venimos hablando de delincuencia, por qué no decir también hace algunos meses, ha sido tema durante este año. La encuesta CADEM que se conoce hoy muestra que el 81% de la gente consultada en esta encuesta, en esta muestra, cree que los delincuentes son más violentos que en el pasado. No vamos a entregar más cifras porque las vamos a ir desmenuzando también con nuestra invitada aquí al estudio, Catalina Mertz, quien es directora de Paz Ciudadana. Bienvenida, Catalina. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. La pregunta, yo creo que cuando aparecen estas encuestas y a puertas, además de que mañana se realice un cacerolazo convocado por algunos vecinos de algunas comunas, tema que también vamos a abordar un poco más adelante, la pregunta de rigor es si hay un ambiente de mayor sensibilidad respecto de la delincuencia o efectivamente la delincuencia ha empeorado. Bueno, el año pasado no fue un buen año en términos generales, el homicidio aumentó un 10%. Nuestra encuesta de victimización que pregunta a los hogares si ha sido víctima del robo, un intento de robo registró al máximo histórico, que se condice con el aumento de los hurtos en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Y bueno, todos vimos el botín del siglo en el aeropuerto, ¿no es cierto?, los robos a los camiones de valor. Entonces, lo que ha ocurrido en estos últimos meses sobre los hechos sobre los cuales en realidad solamente hay estadísticas policiales, todavía viene a sumarse un poco a esta sensación que viene desde el año pasado, botines también, incautaciones de drogas de máximos históricos. Entonces se viene creando un poco esta sensación en términos de que es un problema que va al alza, ¿no? Catalina, pero me da la sensación de que cuando uno habla del robo del siglo, de botines con asaltos, con botines históricos, todavía uno es un poco lejano. Es casi como ver una película en las noticias, ¿no? Como la historia de un gran robo, pero pasa que en estos días ha habido mucha sensación de mucha violencia, que era una de las cifras que ponía la Sole sobre la mesa a propósito de la CADEM. Como que la violencia hoy de los delincuentes ha crecido y ese es un hecho objetivo en relación con el pasado y eso hace crecer la sensación de inseguridad general, ¿no? Ahí hay que desmenuzar porque la verdad es que cada comuna y barrio es distinto. Cuando uno ve las cifras agregadas a nivel de país, nacional, la verdad es que las variaciones en términos del robo con violencia el año pasado no son significativos, pero cuando uno observa qué es lo que ocurre en el nivel comunal, sí hay diferencias realmente importantes cuando uno ve los datos que está publicando Carabineros de Chile en su plataforma de análisis criminal que se llama PASIT. Y ahí uno puede ver cómo comunas, por ejemplo, hay comunas que sube el robo con violencia un 89%, un 43%, y eso naturalmente son los que la gente percibe. Pero estamos hablando de comunas de Santiago o de en relación de comunas de Chile con Santiago, porque el subsecretario Lewy la semana pasada reconocía un leve aumento en los robos violentos en la región metropolitana, pero no en el resto del país. Efectivamente, lo que pasa es que los promedios esconden las realidades y acá hay grandes variancias entre comunas, muy distinto una comuna, ¿no es cierto?, que tiene ciertos patrones de residentes o de fluctuación de población durante el día versus comunas que tienen población flotante, comunas donde hay comercio, barrios incluso, y por lo tanto esos promedios esconden grandes variancias dentro de lo que ocurre en el país. ¿Y cuáles son esas comunas que mencionaste? Un 89% de aumento, un 45% de aumento. Bueno, depende de cuáles son las de las 340 y tantas comunas que tenemos, ¿no es cierto?, en cuáles uno ingresa, pero por ejemplo uno ve que en Peñalolén las cosas que aumentaron más de lo que va corrido el año en comparación con el año anterior es robo en lugar habitado y robo desde vehículo, que es distinto a otros perfiles de comuna, como es el caso de Lo Barnechea, en que aumenta más el robo con violencia. O sea, dentro de cada categoría de robo hay diferencias, que es lo que está pasando, y tiene que ver con cuál es el contexto específico en que ocurren estos delitos. En algún caso son bandas operando, en otras situaciones hay distintos factores que influyen. Perdona, ¿cuál es el robo con violencia? Perdona, Marco. Solo para detallar eso. El robo con violencia es cuando efectivamente ejercen algún violencia física sobre ti como persona. Te quitan el auto, te amarran adentro de tu casa, ese tipo de cualquier cosa que te violente físicamente. Ya. Distinto es al hurto, en que tú no te das cuenta, en que llegas a tu casa y te das cuenta que algo te hace falta, o el robo con fuerza, en que ejercen fuerza sobre algo, cuando te abren el auto y tú no estás, por ejemplo. Perfecto. Ahora, dentro de esto, estamos hablando con Catalina Mertz, directora de Paz Ciudadana. Catalina, hay una cifra negra que siempre se habla en estos estudios. Mucha gente que no denuncia el hecho porque también está esta, no sé si ponerlo así, pero pongámoslo en esta dimensión de creencia cultural de que las fiscalías son delitos demasiado menores y por tanto nadie investigar y es más el esfuerzo que uno tiene que hacer, por lo tanto queda ahí. También por parte de la fiscalía se dice que no se van a investigar ciertas cosas porque no hay recursos suficientes para eso. ¿Cuánto es la cifra negra en comparación con estos estudios que nos están entregando? Sobre todo en cierto tipo de delitos como los robos, por ejemplo. La cifra negra en Chile es más o menos un 40%. Nosotros tenemos una cifra negra relativamente baja en términos comparativos. Ahora el año pasado aumentó un poco y eso es motivo de preocupación naturalmente.
Y ahí, ¿cuáles son los desafíos? O sea, por una parte, efectivamente, todos debiéramos denunciar lo más posible, pero no necesariamente esperando que sea la persecución penal lo que resuelva todos los delitos. Pongo un ejemplo de lanzazos que ocurren en determinado lugar en que un patrullaje preventivo que lo que pretende es disuadir la comisión de los hechos puede ser mucho más eficaz que efectivamente aprender a esas personas. Pero yo, para poder desplegar esas tácticas, necesito la mayor cantidad de información posible. Y en ese sentido siempre es mejor denunciar que no hacerlo. Observando este panorama, además, y ya yendo más de lleno a la acción que toman los ciudadanos, a este grupo de mujeres organizadas que llama un cacerolazo, ¿no? Específicamente en la comuna de Vitacura, también hemos visto iniciativas en Chicureo y en general comunas del sector oriente de la capital. ¿Es este un fenómeno nuevo al que estamos asistiendo? ¿Y qué repercusión puede tener algo como eso? Que yo recuerde, cacerolazo es la primera vez, se están conjugando una serie de factores desde, yo creo que a todos nos ha pasado como usuarios, ¿no es cierto?, de WhatsApp, que ha irrumpido también como medio de coordinación entre vecinos, de comunicación, los distintos grupos que uno tiene están de una u otra manera conectados y por lo tanto la ciudadanía está haciendo uso de tecnologías de información que antes no tenía. En ese sentido, esa es un poco la novedad. Y aquí, ¿cuál es el gran desafío? Es que gran parte de los delitos, que son los delitos contra la propiedad, que son los más cotidianos para todos nosotros, efectivamente entran al sistema con imputado desconocido. Y se hace poco análisis criminal en el sentido, por ejemplo, de ver dónde hay concentración y desplegar tácticas, ya sea preventivas como de persecución penal. Y eso genera esta sensación, ¿no es cierto?, de falta de respuesta por parte de la ciudadanía a los delitos que son los que más nos aquejan, que tienen que ver con los hurtos y los robos, que efectivamente tanto Fiscal Nacional como, ¿no es cierto?, el Director Nacional de la Policía de Investigaciones saliente declararon en medios de prensa que el sistema no funcionaba para los robos. Y ahí está el gran desafío, cómo lo hacemos funcionar o cómo desplegamos otras estrategias en el nivel local que prevengan y resuelvan los problemas delictivos locales. Que lo hagamos funcionar, Catalina, significa más fiscales, más policía, más investigación. No necesariamente más cantidad. Nosotros como país hemos duplicado el gasto en seguridad pública en las últimas 2 administraciones, hemos aumentado las dotaciones importantemente. Nosotros vemos que aquí lo que se requieren son reformas que denominamos de tercera generación. Es más que cuántos policías fiscales hay, qué es lo que hacen cotidianamente. Y en ese sentido, una de las llaves, por ejemplo, es el análisis criminal. ¿Cómo yo uso la información, por ejemplo, que está en los archivos para identificar concentraciones espaciales? Eso no implica que el fiscal va a abrir una investigación, sino que implica, por ejemplo, que haya un patrullaje focalizado en determinados horarios, en determinados lugares para evitar cierto tipo de delitos. Aquí hay que desmenuzar muy bien los tipos de delitos, por qué están ocurriendo y comprender bien cuál es esa situación particular. No siempre la respuesta penal es la más efectiva, al contrario, es una respuesta súper cara. De echar a andar el sistema de persecución penal y muchas otras cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, el patrullaje focalizado está incluso demostrado científicamente que el tiempo óptimo son 10 minutos en la medida en que sea impredecible. Catalina, volviendo un poco al tema de estas convocatorias ciudadanas, de los cacerolazos, lo que va a pasar en Vitacura mañana, se hace harta caricatura cuando se trata de, particularmente de este cacerolazo, de esta convocatoria, se hizo harta caricatura porque es como sector ABC1, qué sé yo, como que no tuvieran problemas, y sin ánimo de ponerle dónde el delito es más importante, dónde es más grave o no. Perdona, el chiste era que el volante tenía una olla de 280.000 pesos, claro, digamos, francesa, claro, sí, para convocar, entonces claramente... Y se hace harta caricatura con eso, pero inevitablemente el delito también tiene un componente de clase que es súper importante y que está ahí. O sea, hoy día, claro, el senador Arboe lo decía, los medios van y cubren con espectacularidad estos robos a casas del sector oriente, de Vitacura, de cualquier otra comuna, pero los que más sufren el delito diariamente son los sectores más pobres, y eso es inevitablemente así, ¿no? En términos porcentuales, delitos contra la propiedad son un poco más altos en personas de mayores ingresos, pero son mucho más frecuentes por el volumen, naturalmente, de la composición socioeconómica de nuestra población en los sectores de bajos ingresos. Y que hay concentraciones espaciales también súper importantes en personas de bajo ingreso, y no es verdad que las personas pobres no sean víctimas de delito. Hay mucho delito también situacional de los balones de gas, muchas cosas. Perdona, porque lo que se dice siempre es que ¿dónde hay para robar? Ah, ¿Dónde hay para ¿dónde está robar? la Se plata? roba. ¿Dónde está la plata, los autos, las sí. joyas del sector oriente? Pero la delincuencia ocurre y todos los días en los sectores más vulnerables. Absolutamente. El bien más robado en Chile, por lejos, son los teléfonos celulares.
el teléfono celular, y eso está súper masificado también en todos los estratos sociales y en sectores, por ejemplo, nuestros grandes ejes calientes, porque no son puntos calientes en términos de hotspot, ¿no es cierto? Es el eje Providencia Alameda y los ejes alrededor del transporte público, y eso naturalmente afecta en gran medida a personas de no tan altos ingresos. Mira, yo me quedé en el pasado. ¿Antes era la televisión? Artículos electrónicos sigue siendo importante. Bueno, ahora, claro, las teles son más livianas, la electrónica se le llaman, pero lo más frecuente en Chile sigue siendo, en términos de lanzada, surto, etcétera, los teléfonos celulares. Ahora en eso no estamos solos, hay un problema mundial y que tiene que ver naturalmente con los mercados también de reventa de estos productos. En este uso de las tecnologías que te comentaba la Paula, hay también una llamada a la alarma, a la alerta, que no necesariamente se basa en la realidad. No quiero ser injusta tampoco con la gente que convoca a este tipo de iniciativas, porque me parece que aunque te roben 10 pesos, son tus 10 pesos, y tú sabrás cómo los habrás generado. Pero sí me parece que también a veces se genera una cuestión de alarma pública que no necesariamente responde a la realidad. Te voy a poner un caso súper puntual que nos pasó a nosotros 3 acá en la radio, que era cuando se produjo todo el problema en Barnechea, además, donde murió una persona que vivía ahí, se estaba realizando su funeral. Hubo toda una alerta durante la tarde que circuló, claro, un joven que circuló a través del WhatsApp, que no había que acercarse a los sectores, que la gente prácticamente en masa estaba atacando a los sectores de los Barnechea más pudientes, cosa que no fue cierta, digamos, y fue demostrada, pero eso circuló durante la tarde y se fue creando además casi como una realidad. Claro, yo creo que estos medios de comunicación también vamos a ir aprendiendo cómo usarlos, ¿no? Y de hecho han circulado algunos casos por WhatsApp que terminan siendo falsos, y ahí llamar un poco, claro, al igual que uno es incrédulo a veces de cosas que uno lee, también tener cierta distancia y capacidad de análisis de qué es lo que uno está leyendo por WhatsApp. Así que efectivamente eso se genera, digamos. Es un ingrediente más de lo que estamos viviendo hoy día. Es un ingrediente más, pero yo creo que lo positivo es que efectivamente uno de los problemas que tenemos es que tenemos instituciones nacionales que hace falta una mayor desconcentración de la toma de decisiones, o de cómo comisarios y fiscales locales se hacen cargo de una manera un poco más pública los problemas que están aquejando a estas comunidades, y que son muy distintas. Es muy distinto lo que ocurre en distintas comunas, incluso dentro del sector oriente hay realidades tremendamente distintas, y ahí quizás hay un desafío importante de cómo estas instituciones que son nacionales desconcentran un poco más la toma de decisiones y hacen una conexión un poco más proactiva con la comunidad a la que sirve. Catalina, en los últimos días el gobierno del subsecretario Lewy ha dicho que se van a anunciar o preanunciar algunos operativos, algunas incautaciones, como una forma como de generar una sensación de más seguridad. ¿Cuál es la forma de controlar o de ponerle coto a la sensación frente a la delincuencia? Bueno, yo creo que ahí son los encargados. ¿Es una buena medida esta? Yo no soy experta comunicacional, pero mi experiencia me indica que en realidad lo que más funciona es que las personas perciben que se están logrando resultados con las acciones que se emprenden. Y en ese sentido, quizás más que medidas extraordinarias, lo que la ciudadanía espera es que efectivamente el comisario de su comuna, el fiscal local, tengan una conexión más permanente con las comunidades a las que sirven, y digan cada cierto tiempo: estos son los problemas que tenemos, hemos priorizado estos tales, estamos haciendo tal y cuales acciones, y les vamos a rendir cuenta en un tiempo más respecto de cómo nos fue y qué ajustes estamos haciendo para que esto funcione, qué coordinación estamos teniendo con otras comunas cuando son fenómenos más globales, etcétera. Hace más de 20 años Joaquín Lavín instaló este concepto de los guardias de seguridad que tenían los municipios. Ya casi todas las municipalidades lo tienen, o todas ya podríamos decir, pero las con recursos. Las con recursos, sí, efectivamente, aunque también hay algunas municipalidades que de alguna manera lo prometen dentro de los planes que tienen los políticos que están postulando los cargos. La directiva de la Asociación de Municipalidades de Chile, que reúne a alcaldes de oposición, propuso a La Moneda crear un cuerpo de policía municipal. Obviamente se encendieron las alarmas en varios puntos, ¿no? En el Ministerio del Interior y también en el Congreso, con respecto a lo que tenemos que hacer es fortalecer a carabineros y a las policías. ¿Qué opinión tienes sobre este tema, ¿no? ¿Puede servir para algo estos guardias municipales? Yo creo que es un debate que hay que dar, y que hay que dar de verdad. Hace muchos años que venimos justamente a lo que tú dices, hace muchos años que lo planteó Joaquín Lavín. Aquí hay distintas atribuciones y funciones que tiene Carabineros hoy en día, que es una discusión válida plantear que no necesariamente lo tienen que hacer ellos.
desde el mundo municipal arguyen, por ejemplo, que hay muchas fiscalizaciones que finalmente no pueden hacer los fiscalizadores municipales sin un carabinero porque no pueden exigir la identidad de la persona a la que tienen que cursarle. O sea, hay No tienen nudos potestad para prácticos, eso. concretos, pero que se requiere una discusión con fundamentos empíricos robustos sobre la mesa para ir tomando decisiones con mayor información y acabar un poco esa discusión. ¿Cuáles son las funciones que se podrían eventualmente delegar? ¿Cuáles necesariamente tienen que dar a un cuerpo policial? ¿Cómo la policía desconcentra su toma de decisiones y se hace más, por así decirlo, más permeable, ¿no es cierto?, a estas demandas ciudadanas en el nivel comunal? Catalina, hace unos días vimos unas imágenes tremendas de vecinos que tomaron la justicia por sus manos, amarraron además a un paradero, a una persona que había intentado robar algo, no lo había logrado, pero la cosa es que lo amarraron a un paradero, lo acostaron en la silla de este paradero y lo amarraron con cinta adhesiva. Era muy, muy impactante verlo. No sé si tuviste la oportunidad de verificar esas imágenes, pero se van repitiendo esos casos de vecinos que toman la justicia por sus manos en la medida en que tenemos la sensación de que ha aumentado la violencia o reconocemos estas cifras dentro de nuestro circuito, nuestro círculo, y sabemos de vecinos que han sido asaltados. ¿No estamos dispuestos a tolerar eso como ciudadanos? La verdad es que no hay estadísticas sobre estos fenómenos, porque de hecho muchos de estos casos tampoco ni siquiera hay una denuncia posteriormente. O sea, el sistema no hay una estadística formal de cuántos están ocurriendo, y efectivamente la proliferación de teléfonos celulares con cámaras están haciendo mucho más visible un fenómeno que no sabemos cuán frecuente era antes. Puede ser que hayan ocurrido muchas situaciones antes que no sabíamos. Pero ahora están registradas. Ahora están registradas. Ahora yo creo que cualquiera, a mí me ha tocado presenciar por casualidad detenciones ciudadanas, yo creo que no cabe sino plantear que es un acto brutal. Y las personas que uno ve cometiéndolos, uno ve que no están en sus debidos, no tienen el autocontrol que uno tiene normalmente. Y en ese sentido reiterar que las detenciones ciudadanas se permiten siempre en la medida que con el fin de poner a la persona a disposición de un agente policial y con las mismas restricciones en términos de los derechos de esas personas. ¿Pero están penadas por ley? O sea, si es que yo te lesiono, yo estoy cometiendo un crimen, o sea, un delito. Efectivamente, los que detienen y le generan algún daño y perjuicio a esta persona que está siendo retenida por ciudadanos están cometiendo un delito. Muy impresionante, porque habíamos visto hasta una persecución, yo creo, pero de verdad que estas imágenes eran impactantes. Además porque le taparon los ojos, era una persona que prácticamente estaba siendo sometida a un tratamiento de tortura. Yo entiendo, algo habrá cometido en ese momento, pero claro, ¿cuál es la proporcionalidad? Pero lo que corresponde es ponerlo a disposición lo antes posible de un agente policial. No, se nos quedan muchas cosas, ¿eh? Yo te iba a contar nomás que en Brasil se está dando una versión de una serie que se llama Cops, esta idea de seguir a policía, aquí se da en Chilevisión a través de un programa que se llama como Alerta Máxima, como ese tipo de cosas. Y lo que pasaba es que los criminales atrapados sonreían a la cámara, porque querían verse ante las cámaras, querían hacerse famosos, ¿no? Y se cortó el programa, precisamente por eso. Porque lo estaban consiguiendo. Porque lo estaban consiguiendo, es decir, robaban o delinquían solamente como apuesta a veces para hacerse famosos. El peso de los medios, en esto es un tema que nos queda pendiente, tal vez lo podemos conversar para otra vez, pero hay un tema ahí muy fuerte con esto de las cámaras en todos lados. Y la responsabilidad, de los medios. Hay una sensación ambiente de que estamos como en el peor de los mundos, pero es cosa de salir un poquito y darnos cuenta que no estamos tan mal. O es una idea mía como para tratar de aminorar este conversación. Tenemos desafíos importantes y yo creo que lo más relevante es que podemos hacerlo mucho mejor. Efectivamente prevenimos y rehabilitamos poco además. No tenemos un sistema de prevención temprana realmente armado y bien financiado. Lo mismo con la rehabilitación y la reinserción. Al año salen entre 20.000 y 50.000 personas de la cárcel sin mucha alternativa. Entonces tenemos grandes desafíos y lo podemos hacer mejor. ¿Qué tema? Este temazo que vamos a seguir más adelante. Catalina Mertz, directora de Paz Ciudadana, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted. Chao, Catalina, gracias. Chao. Nos vamos a la pausa muy, muy rápido en GPS. En Cooperativa es la información de La Roja en Copa América. Presenta el líder. Todos ganan con los precios bajos. Es un sueño poder definir la Copa América en casa. La ansiedad nos jugó un poco en contra. Perú jugó muy bien e hizo un partido muy apretado.
Así se manifestó el seleccionador nacional Jorge Sampaoli tras el triunfo 2-1 en semifinales. Para el entrenador de La Roja, nos costó mucho ordenarnos para recuperar el balón, no tuvimos la misma velocidad que en otros partidos y la expulsión nos perjudicó más a nosotros que a ellos, agregó Sampaoli. Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. El tráfico hace perder tiempo. El narcotráfico, vida. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. Un día común en tu empresa. Una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, 4 reuniones. Un día de reconocimiento. Y el Premio Empresario Destacado, BCI, este año es para... Es para ti que estás escuchando esta frase. Porque mereces que este día llegue. Inscríbete en el Premio Empresario Destacado PED. Si eres cliente BCI, participa postulando en premiobci.cl y el premio más importante que reconoce el esfuerzo de los empresarios chilenos podrá ser tuyo. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbir.cl. En 1950 la gente pensaba que estaba todo hecho. En el 2015 hay muchos que lo siguen pensando. En Acer pensamos que aún queda mucho por hacer. Por eso creamos el nuevo tablet Acer W1 con Windows 8 para que puedas llevar a cabo cualquier idea estés donde estés. Además, incluye Office 365, 1 TB de almacenamiento gratis en OneDrive y 60 minutos de llamadas gratis al mes en Skype. Tuvimos la idea y la hicimos. Ahora es tu turno. Porque en Acer hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora. Acer con Windows 8, trabaja mejor, diviértete más. Señoras y señores, esto comienza. Eduardo avanza por el pasillo, se junta con su esposa y la pequeña Alejandrita. Salen a la calle, corren tras la micro, de cerca los sigue el abuelo. ¡Permiso, señores! Esta familia va pasando y llegaron a Copeut y van a pedir un crédito y lo piden y... ¡gol! Pide tu crédito Copeut y celebra con el mejor equipo, la pasión que une a todos. Además, por un monto adicional a tu cuota mensual, llévate un espectacular Smart TV de 40 pulgadas. Infórmate más en copeut.cl o llamando al 600-200-1200. Copeut, unidos por lo que quieres. Hijo, ven para acá. ¿Qué pasa, papá? Me llamaron del colegio que te has portado mal, que andas en mala compañía y que no prestas atención cuando te hablan. O cambias tu conducta o te quedarás sin gigas, sin megas, sin nada hasta fin de mes. Desde ahora te vas a portar bien. WOM, prepárate. La banquetería de Miguel y Marta ofertó a través de Chile Compra y ganó. Súmate a Chile Compra. Oportunidades de negocio para todos. Regístrate en Chile Proveedores. Participa en mercadopublico.cl. Infórmate en Chile Compra o llamando al 600-7600. Juntos un Chile mejor. Dirección Chile Compra. Gobierno de Chile. Ven y forma parte del Salón Internacional de la Educación CIE 2015. Te esperamos en el mayor encuentro sectorial de productos y servicios de la educación de Chile. 20 y 21 de agosto, Centro Cultural Estación Mapocho. Tu empresa no puede faltar. CIE 2015, el valor de la docencia. Para mayor información, www.salondelaeducacion.cl. Organiza Praxedis Eventos. Colabora Edu Global. Patrocina Mineduc, Fundación Chile y Plan Maestro. Imagina el irresistible y exquisito sabor de la mantequilla en tus tostadas, choclo, puré o en lo que quieras. Si estás pensando en sabor, prueba la nueva Bonela sabor a mantequilla. Con todo el sabor de la mantequilla, 0% colesterol y un 70% menos de grasas saturadas que la mantequilla. Nueva Bonela sabor mantequilla, tan rica como la mantequilla, con todo el cuidado de Bonela. Yo no pierdo la oportunidad de cuidarme. Entre el ascensor y las escaleras, prefiero las escaleras. Y entre cualquier producto y Ensure Advance, prefiero Ensure Advance, el original, el que está elaborado en Europa, el que contiene HMB, el que ayuda a fortalecer mis músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para ti. Consulta con tu médico y no dejes de cuidarte. Sí, vengo recién llegando del Líder. Es que aproveché el lleva más paga menos. Sí, es como nosotras. Por el precio de una mamá se llevan además una esposa, una doctora, una profesora, una cocinera, una reina. Así es, con Lleva Más y Paga Menos de Líder, haces rendir tu presupuesto familiar ahorrando la suma total de tu boleta. Te esperamos en Líder, precios bajos todos los días. Promoción válida Líder desde el 26 de junio al 15 de julio de 2015.
Mamá, mañana no voy a poder ir al colegio, me estoy empezando a resfriar. No, no te vas a resfriar, tengo ósilo. Mamá, me empecé a sentir mal ahora. No, no te vas a resfriar, tengo ósilo. Pero mamá, si me siento mal. Sí, pero no te vas a resfriar. Pero mamá, ¿qué sabes tú? Porque tengo Osilocosinum. Toma, está justo el momento para tomarlo y combatir el resfrío. Combate el resfrío desde sus primeros síntomas con Osilocosinum, el medicamento natural homeopático para toda la familia. Número 1 en ventas en Estados Unidos y Francia. Tómalo apenas sientas los primeros síntomas. Asegúrate y compra Osilocosinum antes de resfriarte en todas las farmacias del país. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 17 grados. 17 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra, y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de